Las olas del océano pueden hacerse mucho más grandes de lo que imaginábamos y ser mucho más peligrosas de lo que creíamos. Antes se pensaba que las olas solo se movían en 2 dimensiones, nada más suben y bajan, como cuando las dibujas en una hoja. Pero un estudio reciente muestra que las olas son estructuras tridimensionales, capaces de moverse en distintas direcciones. Este hallazgo indica que el océano es más complejo de lo que creíamos, y que los barcos, los parques eólicos, las plataformas petroleras y otras estructuras cerca de la costa quizá no estén listas para lo que viene. Para empezar, las olas rompen. Suena obvio, pero la verdad, todavía no entendemos a fondo cómo y por qué ocurre, ni todas las fases que intervienen. Lo que sí sabemos es que al romper, cambian de forma y se vuelven más empinadas. Para entender mejor el proceso, al inicio los investigadores asumieron que las olas eran bidimensionales. Esa suposición era útil porque facilitaba estudiarlas, ya fuera en teoría, con simulaciones en computadora o en experimentos. Pero ojo, decir que las olas son bidimensionales no refleja cómo son en el océano. Cuando la mayoría piensa en olas, imagina las típicas, tranquilas, que ves en la playa. Las de aquí ocurren en mar abierto y se forman cuando se encuentran olas que vienen de muchos rumbos. Ese choque se da bajo ciertas condiciones del océano, como en zonas donde se juntan 2 mares, o cuando el viento cambia de dirección de golpe, como en un huracán, cuando se cruzan olas desde direcciones distintas. Aparece esta ola tridimensional. Para poner a prueba cómo se comportan estas olas únicas y qué tanto podrían volver más peligroso el mar, 2 investigadores construyeron un tanque especial, como una alberca gigante, de unos 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Alrededor de ese tanque, instalaron 168 paletas mecánicas. Funcionan como manos gigantes, que empujan el agua de un lado a otro para generar olas. Tal cual cuando pasas la mano por el agua en la tina. Pausa el video y ve a hacerlo ya. No, espera, era broma. En fin, estas paletas pueden generar olas de distintos tamaños y formas. Además, absorben las olas que regresan, para que no reboten por la alberca y arruinen las pruebas. Debajo del tanque, colocaron 28 ventiladores enormes que empujan el agua de lado a lado para simular corrientes, imitando cómo se mueve el océano. En conjunto, hacen circular unos 2.400.000 litros de agua, todo para crear una especie de mini océano controlado, con tecnología bien impresionante. ¡Listo! Todo quedó montado y era hora de probar. El experimento mostró que las olas tridimensionales pueden volverse el doble de empinadas que las bidimensionales antes de romper. Te explico. Las olas normales que ves en la playa rompen cuando alcanzan un ángulo muy pronunciado. Tienen un límite, una inclinación máxima. Si lo superan, rompen. Lo que dice este estudio es que en mar abierto pueden llegar a ser hasta un 80% más empinadas que ese límite antes de empezar a romper. Eso también significa que pueden alcanzar casi el doble de altura que una ola normal antes de empezar a romper. Pero hallaron algo más interesante. Normalmente, cuando una ola rompe, se forma una cresta blanca, esa parte espumosa de arriba. Y ya que rompe, se acabó, pierde su energía. Pero cuando estas olas multidimensionales llegan a ese punto, no aparece la cresta blanca. Pueden seguir creciendo. Pasa porque su energía no se concentra en una sola dirección, lo que les permite seguir aumentando, aun cuando alcanzan el límite de inclinación en el que se supone que deberían romper. Es como si estas olas tridimensionales redistribuyeran la energía y siguieran acumulándose en medio del océano. Eso implica que, en conjunto, pueden hacerse hasta 4 veces más empinadas y grandes de lo que creíamos posible. Estamos hablando de olas enormes que pueden surgir de golpe en pleno océano. Suena inquietante, por decirlo menos. Por eso, por seguridad, es clave entender cómo ocurre este fenómeno. Tal vez los edificios y casas junto a la playa no estén tan en riesgo por esto, pero estas olas gigantes sí amenazan más a lo que está mar adentro, como plataformas petroleras, parques eólicos y embarcaciones. Este hallazgo abre preguntas serias sobre si estas construcciones, tal como las diseñamos hoy, son seguras y podrían soportar patrones de oleaje tan extremos.
El asunto es que los marinos llevan siglos intentando advertirnos. En el siglo XIX, un explorador francés llamado Jules Dumont d'Urville, hice mi intento. Reportó haber visto olas monstruo de más de 30 metros de altura durante sus travesías, aunque era muy experimentado y respetado. Y otras 3 personas confirmaron que sí había pasado, su relato fue desacreditado. Como este caso, todos los relatos sobre olas gigantes y descontroladas en medio del océano se descartaron como mitos. Historias de marineros para adornar la aventura. ¿Quién no, verdad? La ciencia empezó a tomarlos en serio hasta 1995, cuando por fin se midió por primera vez una ola monstruo. El hecho ocurrió en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega. La estructura se diseñó para aguantar una ola de unos 19 metros y medio. Y aún así, creían que algo así pasaría solo una vez cada 10.000 años, pero no estaban listos para lo que ocurrió el día de Año Nuevo, cuando una ola monstruo de unos 26 metros, unos 6 metros y medio más de lo previsto, golpeó la plataforma. En un caso más reciente, en 2018, 8 hombres iban en un barco pesquero de unos 19 metros, a más de 640 kilómetros al noreste de la isla grande de Hawái, cuando de pronto los golpeó un par de olas monstruo. Una pegó en la popa y la otra azotó de costado. Fue demasiado. Mucha agua pasó por encima, inundó la nave y la arrastró hacia el fondo. La tripulación tuvo que abandonar el barco y subir de inmediato a una balsa. Por suerte, los rescataron a todos sin lesiones. Estos son apenas algunos ejemplos de que nuestras plataformas y barcos actuales quizá no estén listos para olas monstruo. Por eso, expertos proponen que los diseñadores refuercen los buques para soportar el doble de la altura de ola significativa. Claro, habría que convencerlos, porque eso encarece los costos. Ahí va un dato convincente. Se estima que entre 2011 y 2018 se registraron en el mundo unas 210 olas de este tipo, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué detona las olas monstruo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que no las provoca el movimiento del fondo marino. Más bien, parecen ligadas al mal tiempo. En la bahía de Tampa, por ejemplo, la mayoría llega desde el oeste, sobre todo cuando hay tormenta o mucho viento. Aún así, no podemos decir que esa sea la causa principal en todo el mundo. Expertos creen que hay varios factores en juego. Lo preocupante es que pueden aparecer sin aviso. El mar abierto puede estar en calma total y de pronto todo se vuelve una lucha por sobrevivir. Entonces, ¿podemos predecir este fenómeno? Parece que sí. En un estudio muy reciente, crearon un sistema computacional que usa mediciones de boyas para anticipar olas inusualmente grandes con 5 minutos de ventaja. Detecta cerca de 3 de cada 4 olas monstruo. Aunque lanza algunas falsas alarmas, los investigadores dicen que por seguridad, es mejor saber que podría venir una ola así que no saberlo. Y en eso creo que todos coincidimos.